Welcome to Utopian. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Píldora Dorada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los hijos no propios. Hay que tener en cuenta que para hablar de este tema debemos abordarlo desde dos posiciones distintas. La primera sería los hijos no propios dentro del matrimonio y la segunda los hijos no propios fuera del matrimonio. Cuando hablamos de hijos no propios nos referimos a el hijo de una infidelidad, pero en ningún momento se nos ha confesado como tal y el padre cree que ese niño al que está criando es suyo. La moral y la ética nos dice que esto está fatal y que es un crimen en toda regla, pero muchas mujeres no lo consideran como tal, creen que es algo que no tiene importancia y que antes que nada tienen que mirar por su bien, por el del niño y no tener en cuenta el engaño y que este secreto se lo pueden llevar a la tumba. De hecho, se vienen un par de vídeos Black Edition sobre temas como este. Pero dejando a un lado si es o no ético, todos sabemos que no lo es, y las personas que quieran justificarlo de alguna forma se están intentando engañar a sí mismas, esto no es correcto. El principal problema es que al final la que tiene el poder de quedarse embarazada, evidentemente es ella, y ella puede tener un control total sobre el embarazo. De hecho, muchos hombres acaban muriendo sin saber si sus hijos son realmente suyos o no. Yo, en lo personal, recomiendo que todos los hombres hagan una prueba de ADN independientemente de si confían o no en su pareja, sobre todo todos aquellos que tengáis una relación de hace muchos años, porque en países como España esta prueba cuesta alrededor de unos 200 euros y es mucho más barato descubrir que vuestro hijo no es vuestro y quitaros ese problema de encima a tener que seguir manteniendo un hijo que os va a costar mucho dinero, porque además criar a un niño cuesta una pasta impresionante y encima que no sea vuestro. La biología está pensada de esta manera y al final la única que tiene el poder de decidir si realmente vas a procrear o no es la mujer y ella sabe de quién se queda embarazada. Y viendo cómo está el panorama hoy en día, con todas las facilidades que tienen las mujeres para ser infieles y además usar poca precaución, a cualquiera le pueden colar un hijo que no es suyo. Y si sois hombres promedio o estáis con una chica que ha tenido una juventud llena de excesos, tenéis más razones para sospechar, ya que puede tener cualquier hombre en la recámara, estar flirteando con cualquier otro y quedarse embarazada de otro y no os dais ni siquiera cuenta. Ahora bien, si este hijo con esta mujer que pensáis que es vuestro lo tenéis fuera del matrimonio, podéis salvaros de unos cuantos problemas, porque en el momento en el cual demostráis que no es vuestro, os podéis desentender y no tenéis que pasarle ningún tipo de compensación económica para la manutención de este niño. Entonces ya dependerá de la mujer si se va a buscar al padre verdadero del hijo o cómo se saca ella las castañas del fuego. El problema es que en la mayoría de los casos nos encontramos con la cara opuesta y es que los hijos se encuentran dentro del matrimonio. Además, viendo cómo están las leyes, muchas mujeres deciden optar por la opción del matrimonio para facilitar todos los papeles en el momento en el cual se quedan embarazadas. Ya sabéis, si quieren bautizarlo, si luego no quieren tener problemas a la hora de tener inscripciones en organismos públicos o incluso por el simple hecho de que el niño pueda fallecer dentro de su infancia y tenga derecho a ser enterrado en un cementerio. Y aquí nos encontramos con la otra parte de la moneda, sería cuando tienes un hijo dentro del matrimonio. Ya sabemos que cuando estás casado y tienes un hijo, sea o no sea tuyo en un principio, siempre tienes que ponerle tu apellido porque sobreentiendes que ese hijo es fruto de ese matrimonio. Pero las infidelidades existen y están a la orden del día y hoy en día existen tantas aplicaciones y tantas facilidades para ser infieles que al final cualquiera puede tener una aventura y tener un hijo con otra persona. Si lográis demostrar que este hijo no es vuestro, es cierto que podéis llegar a evitar una pensión compensatoria que le debáis pasar a esta mujer en caso de que queráis un divorcio. En un principio no deberéis tener la obligación de seguir manteniendo a este hijo. El problema es que las últimas reformas del Tribunal Supremo dicen que la mujer ya no debería darnos ningún tipo de compensación económica por daños morales y prejuicios, por lo tanto, no vamos a obtener nada del dinero que ya hemos invertido en ese hijo no propio. Ahora, en caso de un divorcio por esta razón, no sé exactamente si te puedes quedar con la casa o si el hombre tiene que dejar la casa y dejársela a la mujer y al hijo que no es suyo. Tampoco soy abogado, no estoy metido en leyes y no sé demasiado, así que no me voy a mojar con esto.
Pero aquí estamos encontrando otra razón de fondo para no casarnos. Y para todos aquellos que se quieran aferrar a un clavo ardiendo y piensen que tal vez hay un error dentro de esa prueba de paternidad, tenéis que tener en cuenta que el ratio de acierto de estas pruebas son del 99%. Hay muy poca probabilidad de que esto haya fallado y de que vuestra relación sea realmente pura y no os hayan engañado como hacen con una gran cantidad de hombres. Y muchos se siguen preguntando si cuando vamos a tener un hijo de una forma no tradicional, es decir, dentro de una inseminación artificial, si ahí tenemos más probabilidad de que no nos engañen. Y la cuestión es que no. La mujer nos puede engañar, puede dar el bote de otro donante y no os vais a dar ninguna cuenta. Así que la prueba hay que hacerla también en ese caso para salir de dudas. Si la mujer que está con ustedes está por conveniencia, cosa que ustedes no vais a saber, lógicamente, a no ser que tengáis muchas luces y os deis cuenta de que tan solo está con ustedes por vuestro Lamborghini, tenéis que pensar que la mayor probabilidad de que os ponga los cuernos y que tenga un hijo de otro hombre es muy amplia, puesto que lo que va a buscar es una compensación económica y una cierta comodidad que vosotros le podáis proporcionar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando puramente del fraude de paternidad. No estamos hablando de madres solteras con hijos, de los cuales ya hay algunos que se quieren hacer cargo. Ese es tema de otro vídeo. También hay que tener mucho cuidado porque en España las feministas están luchando para eliminar esta prueba de paternidad porque defienden la idea de que el matrimonio se debe basar en la confianza. Ya sabemos que este es un cuento chino impresionante y que realmente lo que quieren es poder tener el hijo del hombre al que quieren y colárselo a cualquier otro que tenga una posición económica que sea favorable para la mujer y para el niño. Y aunque esto suene a una realidad muy lejana que nunca va a ser real en nuestro país, donde ya las cosas están bastante mal, tenemos que tener en cuenta que en Francia y en Alemania es ilegal hacer una prueba de paternidad sin el consentimiento expreso de la madre de los niños. Evidentemente, una mujer que tiene un hijo de otro hombre y lo sabe, no va a permitir que descubráis la realidad. Y como es ella la que tiene que firmar o no la solicitud, os puede poner muchísimas pegas, decir que no confiáis en ella y querer darle la vuelta a la tortilla para parecer ella una víctima. Y bueno, esto puede también desencadenar en otro tipo de denuncias y otros problemas que al final como hombres os vais a tragar. Ya sabéis, hay dos países en los cuales nos renta ahora mismo tener hijos. No renta en ningún lado porque ya sabemos que después del matrimonio y tal nos metemos en muchos problemas legales. Pero incluso viendo cómo está el panorama, hay países en los cuales no se puede ni siquiera tener hijos porque si lo veis desde un punto de vista lógico, os pueden engañar y como es ella la que tiene o no el poder de decidir si vais a saberlo, ella no lo va a permitir. El tema de la paternidad hoy en día es un terreno muy pantanoso y hay que irse con muchísimo ojo. Y los MGTOW sabemos de sobra que no merece la pena. Ya de por sí siempre recomendamos evitar las parejas porque al final traen más problemas y la relación coste-beneficio nunca sale a cuenta. Y más aún viendo cómo están las leyes que atacan directamente a los hombres. Pero tengamos en cuenta que también existe este tema que es el fraude de paternidad que evidentemente desde el punto de vista reproductivo y biológico es un auténtico crimen este tipo de fraude, ya que cualquier persona que tenga la intención de casarse y de tener un hijo es para asegurar sus propios genes, no los de otros, y este tipo de engaño realmente es una tomadura de pelo. Lo peor es cuando vemos a muchos hombres que encima sienten un poquito esa culpa de querer desentenderse de ese niño al que han criado durante muchísimos años y les da pena por el niño. Evidentemente, ese hijo no tiene ninguna culpa de haber sido fruto de una infidelidad. Esa persona no ha decidido nacer bajo esas circunstancias, pero también tenéis que tener en cuenta que vosotros no podéis pagar el pato de otra persona. Hay muchos que por no querer dejar un poquito a la deriva ese niño, entre comillas, ¿no? Porque ahí sigue siendo responsabilidad de la madre y si el niño acaba mal es culpa de la madre, no del padre, que además no es ni siquiera el padre. No merece siquiera la pena plantearse si vamos a seguir criando a ese niño. Yo creo que lo más inteligente es cortar la relación cuanto antes y desaparecer de la vida de estas personas, porque cada vez que veáis a ese niño, evidentemente vais a tener en cuenta que es el hijo de una infidelidad y esa infidelidad no va a desaparecer por mucho que queráis
mantener una buena relación con esa persona. Yo sé que ya aquí entramos en una cuestión que depende un poquito del punto de vista de cada uno y de la sensibilidad, pero al final pensad que ese hijo es un engaño y ese hijo está en el mundo sustituyendo al que debería ser vuestro hijo, al que debería ser vuestra propia sangre y vuestros genes. Yo sé que suena cruel decirlo de esta forma, pero es una realidad y al final vosotros tenéis que mirar también por vosotros mismos y por procrear. Y tenéis que pensar que ese niño no deja de ser una tomadura de pelo, ya que la persona que lo tuvo con vosotros no os respetó ni os tuvo en cuenta en ningún momento y peor aún ha mantenido el engaño durante muchos años a costa de vuestro trabajo, de vuestro esfuerzo, vuestro dinero y vuestro sacrificio, ya que si os partís los lomos para criar un hijo que no es vuestro, no merece la pena, estáis haciendo un sacrificio en vano. Así que aquí tenéis otra razón muy de peso para no comprometeros con ninguna mujer, porque como vemos, al final siempre salimos perdiendo. La biología, gente, va en nuestra contra, las leyes también, así que lo mejor es evitarlas. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestra experiencia o hacer cualquier aporte, podéis hacerlo dentro de la caja de comentarios y así también las experiencias de los demás pues nos pueden ayudar a darnos cuenta de esta gran realidad en la cual vivimos. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto.